El Evangelio de Mateo, en cambio, nos describe la entidad fuerza divino-espiritual que, por un lado, obró en Abraham para dar origen al órgano interior que le permitió adquirir conciencia de Jehová. Por otro lado, se trata de la misma entidad fuerza que a través de 42 generaciones actuó en el cuerpo físico y etéreo, manteniendo una línea de transmisión hereditaria. En la conferencia anterior ya se ha dicho que esas verdades, principalmente las enseñanzas del Evangelio de Mateo, referentes al origen de la sangre de Jesús de Nazaret, se cultivaban y enseñaban en las comunidades de los terapeutas y los esenios, con su gran maestro Jesús ben Pandira, quien debió preparar la época del Cristo Jesús. A sus discípulos, al menos a unos pocos, debió preparar para la comprensión de que, al cumplirse determinado momento, a saber, a 42 generaciones después de Abraham, el pueblo hebreo debería alcanzar el grado de desarrollo para que la individualidad de Zoroastro pudiese encarnarse en un descendiente de Abraham de la línea salomónica de la casa de David. Naturalmente, para dar esta enseñanza se requería entonces la experiencia de los misterios, y dentro de las escuelas de los esenios hubo también discípulos que efectivamente habían pasado por los 42 escalones, de modo que pudieron ver, como clarividentes, que fue la entidad que descendía a través de 42 escalones. Fue la misión de los esenios procurar que algunos pocos llegasen a la comprensión de lo que debió ser el Cristo. Ya hemos hablado de la singular evolución de la individualidad que debió encarnarse en la sangre de cuyas cualidades habla el Evangelio de Mateo. Sabemos que en ese gran maestro, conocido como Zaratustra o Zoroastro, enseñó en el Oriente lo que en estas conferencias hemos tomado en consideración y que lo muestra a él como apropiado para la referida encarnación. Sabemos, además, que Zoroastro inauguró la cultura egipcia por haber cedido su cuerpo astral a Hermes y que cedió a Moisés su cuerpo etéreo. Zoroastro mismo pudo volver a encarnarse en otros cuerpos astrales y etéreo, siendo de principal interés su encarnación como Zaratás o Nazaratos en la antigua Caldea, en el sexto siglo antes de nuestra era, cuando los sabios y los magos caldeos, y principalmente los más sabios de los adeptos hebreos, fueron sus discípulos, durante el cautiverio de Babilonia. También en los 6 siglos siguientes prevalecían en las escuelas ocultas caldeas las tradiciones, ceremonias y cultos provenientes de Zoroastro, por mediación de Zaratás. Además, todas las generaciones de discípulos de la ciencia oculta de Caldea, Babilonia y Asiria veneraban profundamente a su gran maestro Zoroastro, reaparecido en Zaratás o Nazaratos, e impacientes de su propia encarnación, pues sabían que el gran maestro y guía debía reaparecer 6 siglos más tarde. Ellos conocieron el secreto de esa reaparición como algo que irradiaba desde el porvenir. Al acercarse el momento en que ya estaba preparada la sangre para la nueva encarnación de Zoroastro, se encaminaron desde Oriente los 3 sabios magos, pues sabían que el astro que refiere al nombre venerado de Zoroastro debía de guiarles al lugar donde se iba a realizarse su reencarnación. Fue el gran maestro mismo quien, como estrella, condujo a los 3 magos al lugar de nacimiento de Jesús del Evangelio de Mateo. Puede documentarse, incluso filológicamente, que en tiempos antiguos la palabra estrella o astro se usaba como nombre propio, no solamente por medio de la investigación espiritual, sino también por el uso de la palabra astro para las altas individualidades humanas. Podría comprobarse que la estrella que orientó a los sabios fue Zoroastro mismo, es decir, los magos fueron guiados por el astro de oro, Zoroastro, quien los condujo al lugar donde él debía encarnar. 6 siglos antes de nuestra era, los magos de Oriente se hermanaron con la individualidad que más tarde se encarnó como Jesús del Evangelio de Mateo, y fue Zoroastro mismo quien los condujo. Ellos siguieron sus huellas, pues fue, en cierto sentido, el paso de Zoroastro como estrella en dirección a Palestina, la que indicó a los magos el camino hacia el país en el que Zoroastro se encaminaba a su nueva encarnación. El secreto de la futura encarnación de Zoroastro fue también del conocimiento de los misterios caldeos.
Pero el secreto de la preparación de la sangre del pueblo hebreo, a fin de obtener la apropiada para la nueva corporalidad de Zoroastro, lo enseñaban aquellos que, en los misterios de los esenios, se elevaban a través de 42 escalones. Había pues dos categorías de hombres conocedores de los secretos concernientes al Jesús del Evangelio de Mateo. Los iniciados caldeos, que conocieron lo relacionado con Zoroastro, la individualidad que debió encarnarse en la sangre judaica, y por otra parte, los esenios con el conocimiento del secreto exterior de la sangre y del cuerpo, conocimiento que se había enseñado en las escuelas de los esenios durante 100 años aproximadamente, referente al advenimiento del Jesús salomónico, quien debió cumplir todas las condiciones de las cuales hemos hablado, como asimismo otras más, las que podemos caracterizar de la siguiente manera. Después de muchos ejercicios y la purificación de su alma, el discípulo esenio fue conducido hacia arriba por los 42 escalones para conocer los secretos del cuerpo físico y etéreo. En cambio, aquella entidad que debió nacer encarnándose en esa sangre poseía las facultades que el discípulo esenio solo alcanzaba a través de los 42 escalones, después de muchas y muy severas pruebas. De aquel otro había que decir: él posee desde el principio, desde el nacimiento, las facultades para desarrollar las predisposiciones. Los ejercicios y la purificación del alma que se buscaban en las comunidades de los esenios fueron, en el fondo, la continuación de un discipulado oculto que desde tiempos remotos existían dentro del judaísmo. En él hubo lo que se denominaba como nasireado o nasireísmo, el que consistía en el que el discípulo, ya que antes de formarse en las sectas de los terapeutas y de los esenios, se practicaban métodos bien definidos para desarrollar las facultades del alma y del cuerpo. Principalmente los nasireos empleaban un método que se basaba en un determinado régimen dietético, método que incluso en nuestros tiempos es, en cierto sentido, útil cuando en su desarrollo anímico el hombre desea progresar más pronto de lo comúnmente posible. Ante todo, renunciaron totalmente a la carne y al vino, y con ello obtuvieron cierto alivio, porque la comida de carne efectivamente puede retardar el desarrollo espiritual, mientras que la abstención respectiva y proporciona un sensible alivio. Crece la capacidad y la fuerza del alma por superar los respectivos obstáculos y estorbos en el cuerpo físico y el etéreo. Pero esto no debe considerarse como una promoción a favor solo del vegetarianismo. El desarrollo no se consigue por el solo hecho de abstenerse de comer carne, sino ante todo por el fortalecimiento del alma. La abstención meramente implica un cambio en lo físico, y si no existe lo que desde el alma debe influir sobre el cuerpo, aquella no cumpliría su finalidad. Hubo pues en su tiempo el nasireísmo, y los esenios lo continuaron con su reglamento y con instrucciones mucho más severas, ampliándolo con todo lo descrito en las conferencias anteriores. Principalmente observaron la más absoluta abstención de comer carne. Esto les permitía alcanzar relativamente pronto una memoria más extensa y la visión a través de 42 generaciones. Aprendieron a observar la visión de los secretos de la crónica de Akasha. Se convirtieron en lo que pueden llamarse un brote primitivo de una rama o de una planta que enlaza muchas generaciones. Así tuvieron conciencia que los hilos que enlazaban con el árbol de toda la humanidad, de modo que fueron hombres distintos de los que se separaban del tronco y cuya memoria se limitaba a la personalidad individual. A aquellos hombres dentro de las comunidades de los esenios se los denominó con una palabra que significaba una rama viviente. En contraste a la rama cortada, eran hombres que se sintieron alineados con la sucesión de las generaciones, no desprendidos del árbol de la humanidad. A los discípulos esenios que principalmente observaban esta dirección y que habían pasado por los 42 escalones se los llamaba necireos. De entre esta categoría de los necireos, Jesús, hijo de Pandira, el maestro de las comunidades de los esenios, tuvo también un discípulo predilecto y leal. De sus 5 discípulos, cada uno tuvo a su cargo una rama de la grandiosa enseñanza común de Jesús ben Pandira. Sus nombres fueron Matai, Nakai. El tercero, que pertenecía a la clase de los necireos, se llamó directamente Necireo.
luego Boni y Tona. Estos 5 discípulos de Jesús ben Pandira, quien un siglo antes de nuestra era fue muerto por sacrilegio y herejía, cultivaron la magna enseñanza de su maestro en 5 distintas esferas.